8:43, 7:43 en las Islas Canarias. Y tenemos ya con nosotros a nuestros tertulianos de lujo, don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muy entretenido. Don Mario Noya, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ayer pues estallaba el caso García Ortiz con el primer informe de la UCO, pues que desvela el papel preeminente, según la UCO, que García Ortiz jugó en las dos filtraciones, porque primero se filtró a eldiario.es que había una causa contra el novio de Ayuso. Se filtró a la prensa antes de comunicarle ni siquiera la causa al abogado del novio de Ayuso. O sea, es acojonante. Y después, cuando Miguel Ángel Rodríguez sale y entonces denuncia pues eso y da una interpretación que no convenía al PSOE, pues entonces coge y se produce la segunda filtración, la de los correos electrónicos intercambiados entre Hacienda y el novio de Ayuso. Y ahí, entre el informe de la UCO y lo de Juan Lobato, que decidió salir a hacerse el seppuku ante los medios, pues está en estos momentos el PSOE abierto en canal, especialmente en la Federación Socialista Madrileña. ¿Qué les ha parecido a ustedes todo el esperpento? Bueno, yo creo que entra dentro de lo esperable, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece fascinante es que un fiscal general hayamos llegado al punto en el que un fiscal general se presta a ser el esbirro de alguien. Es decir, eso demuestra primero algo muy grave, y es que en el fondo lo que está ocurriendo es que la degradación moral de los propios individuos, de los propios sujetos, ¿no? Porque uno tiene que saber que si es fiscal o es juez, o ya no digo fiscal general, pues hombre, tienes que demostrar una integridad, vamos, fuera de toda duda. Entonces, lo que sí da mucho miedo del sanchismo es ver hasta qué punto es capaz el poder, o el que tiene el poder, de corromper la moral de las personas, ¿no? Porque aquí en España hablamos mucho de la Constitución, que si es defectuosa, que si hay que cambiarla. Pero yo tengo cada vez más claro que, bueno, no estoy en contra de mejorar la Constitución, por supuesto, pero lo que tengo cada vez más claro es que tenemos un problema que es un problema de cultura política, ¿no? Es una cultura política, porque ninguna Constitución se sostiene si la cultura que la acompaña y la costumbre es esto que estamos viendo. Es saltársela, ¿no? Es saltarse las leyes, da igual qué leyes tengas, sean estupendas y perfectamente pensadas. Las leyes tienen y las instituciones tienen que están en concordancia, nos guste o no, con las actitudes y con las costumbres que realmente expresamos y demostramos todos los días. A mí que un Pedro Sánchez, si tiene algo bueno, que no creo que tenga nada, pero bueno, por imaginarnos que tenga algo bueno, es que nos está poniendo frente al espejo de un problema gravísimo que tenemos, de una sociedad y sobre todo de unas instituciones muy, muy quebrantadas moralmente. Y en la Dana se ha visto también, en la Gota Fría, perdón, se ha visto también, por ejemplo, como un teniente general, o un general ascendido a teniente general de una forma pues un poco expeditiva, ni siquiera en el ejército parece que ya conservamos esa integridad y ese honor que se presumía en el ejército, de ser ante todo un servidor público y un garante del interés general de los ciudadanos, de los españoles, un patriota, vamos. Y bueno, pues es gravísimo que un fiscal general se haya venido a hacer lo que aparentemente o presuntamente ha hecho este señor. Eso es de una gravedad extraordinaria. Yo creo que este hombre está sentenciado. Es decir, yo creo que si los tribunales actúan en justicia, este hombre lo va a tener que pagar. Y lo que ocurre, viendo también el caso de Lobato en el Partido Socialista de Madrid, es que lo que está imponiendo Pedro Sánchez, el socialismo y esta cultura del pelotazo y del me lo llevo y el del poder es para disfrutarlo, pues está imponiendo el hecho de que o te corrompes o estás fuera. O estás fuera. A ver, el caso Lobato tiene más miga, ¿no? Y es... porque yo en un principio dije, bueno, pues se quieren cargar a Lobato y van a hacerlo así. Pero luego te paras y dices, un momento, si se cargaran a Lobato así, el PSOE también sería saldría muy perjudicado, ¿no? Imagínate, ¿no?
Bueno, es que el PSOE de Madrid no tiene remedio. Eso, bueno, eso por supuesto. Es que no levanta cabeza. De hecho, es que yo creo que además al PSOE de Sánchez le viene bien que no exista el PSOE de Madrid, que ceda la plaza a potenciales socios de gobierno. El candidato del PSOE en las últimas elecciones autonómicas era el de Podemos, o el de Sumar. No, es mentira. El candidato del PSOE en las últimas elecciones municipales era Almeida. Bueno, Almeida, no, ese es otro pájaro de cuenta, ¿no? Candidato no, el líder del PSOE el referente del PSOE. No, pero en la Comunidad de Madrid era Mónica García. ¿Quién era? ¿Qué broma es esta, no? El PSOE de Madrid es que le viene bien, de hecho, al PSOE tener malos resultados en los feudos del PP para castigar territorios. Y además, qué mejor para contentar a tus socios a la basura separatista que maltratar a Madrid. Es que te lo ponen a huevo. O sea, es una jugada casi redonda para el PSOE que el PSOE de Madrid sea la nada. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que a tu líder lo acaben empurando en la justicia, ¿no? Entonces... Sí, porque ahora tiene una disyuntiva horrible. Porque pero puede ser entonces que fuera impunidad, porque si le basaron eso a un tipo que es inspector de Hacienda... ¿Lobato es inspector de Hacienda? Sí. ¡Anda, leche! Entonces, estamos en esa otra, que es la impunidad con la que se han manejado estos tipos. La sensación que tenían de que podían hacer cualquier cosa, porque pasar un documento de ese tipo a un tipo que sabe que si saca eso va para adelante. No, pero ahora tiene un problema doble. Uno es que si la cita como imputado, ¿no? No, le han citado como testigo. Como testigo, perdón. Sí, eso es. Como testigo, ahora las dos opciones son malas. Porque si niega todo lo que ha declarado hasta ahora, estaría mintiendo, claro. Perjurio, pero si lo afirma, es cómplice porque no lo denunció en su momento. Claro. Es decir, la situación de Lobato es una situación de verdad. Es decir, no me gustaría en su pellejo. Vamos a ver, la dignidad cuesta, pero quedarte a medias al final, o sea, nadie dice, fíjate, fui medio digno. Queda peor. Queda peor. Mira, soy una rata de cloaca, entonces la gente sabe que eres. Pero si encima dices, ya ves tú lo que mira, empecé mucho. Bien y luego me torcí. No te hacen una biografía. No más remedio que tirar para ser medio digno es como ser medio virgen. Claro, exacto. Efectivamente, mira, empezó bien la cosa, pero luego luego me lo pensé. Por ahí no puedes seguir. Es una cosa estremecedora. Y luego está esto otro de la prensa. Siempre que va a salir un escándalo necesita topos en el periodismo de investigación, por mucho que investigues, necesitas en el 90% de los casos que alguien te abra una puerta. El Watergate fue en realidad una filtración de la CIA. Esto va así. Del FBI. Y esto lo sabe todo el mundo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que seas la sentina del poder. Y otra cosa es que sirvas para eso y nada más. Mirad el país. El país tiene algún caso de... El país, la de medios que tiene a su disposición, etcétera. ¿Ha destapado alguna vez algún escándalo? No. ¿Y de qué presume ahora la prensa de mucho progreso, etcétera? De ser los rufianes del gobierno, ¿no? No, presumen de luchar contra la desinformación. Eso, mira, no, pero fíjate, pero además luego es sacar la basura. Sacar la basura, basuras. En este caso concreto de lo del novio de Ayuso, pues el procedimiento es el habitual. Alguien le filtra desde el PSOE los correos electrónicos intercambiados por Hacienda y el novio a la cadena SER, ¿no? Entonces eso es trabajo de investigación. Y al diario. Eso es, ¿no? Y bueno, imaginaos, y ahora el plural. Y luego te vienen eso, las estrellas del periodismo, diciendo que hay jueces con 2 DNIs, que hacen el ridículo, que es encima el problemón del periodismo. El periodismo se mueve siempre en el alero porque, como decía Cela, el periodista es eje de nada y eco de todo, ¿no? Y por razones obvias, tu formación va a ser muy precaria en el 90% de los temas que toques. Porque no te va a dar tiempo. Oye, se ha caído un edificio, espérate, que tengo que estudiar ingeniería para... No puedes. ¿Bien?
ojalá supiéramos las básicas del oficio y escribir. Ya, el sujeto, verbo y predicado, ¿bien? Pero en lo demás vas a tener un montón de carencias. Y tu deber es procurar que sean las mínimas y asesorarte con los que saben de verdad para no meter la pata. Bueno, es que eso, por ejemplo, Mario... ¿Qué pasa? Que ahora se bajó ese guardarraíl que te protegía y encima vas ahora sobrado a las tertulias y a los programas y en tus medios y dices cosas que de repente dicen, madre mía, estamos en manos de monos con ametralladoras que le pueden a disparar y que sea lo que Dios quiera. Pero Mario, es que también ocurre una cosa y tú lo sabes, es decir, en alguna prensa que funciona allá afuera, el periodista hace una función básicamente informativa, es decir, del qué, el cómo, el por qué, el cuándo, Claro. es decir, y lógicamente luego entrevista o pregunta o da los testimonios, y luego la prensa, normalmente en la parte dura del análisis, la parte nuclear del análisis, de las cuestiones ya que son muy llamativas, pero igual muy complejas o que requieren un cierto conocimiento, tienen un espacio en los medios personas que no son periodistas. Tienen columnas y tienen espacios maravillosos, personas de un nivel extraordinario, cada uno buscado ad hoc y tal. Eso en la prensa española se sustituye, ¿sabes por qué? Se sustituye básicamente por los académicos. Es decir, es catedrático en no sé qué, ya está. Ah, Es decir, que tenga una opinión más o menos formada de algo, de verdad sea solvente, no es la cuestión. La cuestión es que tenga un papel que le acredite que es... que sea un catedrático de la cuadra. La además. cuadra. Es decir, hay un vacío enorme en la prensa española, que no ocurre incluso en la francesa, que tanto criticamos a Francia, tienen ese nivel intelectual y ese nivel, digamos, de prospección de personas y de firmas que no son necesariamente periodistas. Es que en España, como todo está partidizado, como lo único negocio es el negocio político, la industria de la política es la mayor industria de España. Es la única que nunca decrece. No hay crisis, nunca hay recesión para la industria política, siempre está en aumento, siempre aumenta, por ejemplo, el gasto en publicidad institucional, nunca se retrotrae, salvo momentos muy puntuales en los que hay un recorte coyuntural y luego vuelta a subir. Es decir, es una industria que no para de crecer, pero que está pegada, primero, al momento, que no está mal, o sea, que hay una prensa del momento, como no puede ser de otra manera, pero sobre todo está pegado a, digamos que parece que a veces no escriben para la gente, sino que escriben para los propios políticos. Es decir, estamos, Claro. Mira cómo te sirvo, mira cómo te comunico esto, mira cómo te lo hago, mira cómo te lo envuelvo y mira cómo tal. Y entonces, en el fondo, yo me he dado cuenta es desesperante España en esto, porque es imposible, por ejemplo, que podamos recapacitar, porque en una prensa más normal yo creo que habría espacio para eso. Recapacitar, por ejemplo, la degradación moral que estamos sufriendo. Es decir, no es una cuestión solo de guerra cultural, sino una degradación moral a nivel de la administración, de las personas que están en la administración. Estamos viendo cómo abogados del Estado se prestan también a esto. Un abogado del Estado es un abogado del Estado, defiende los intereses del Estado, conforme a derecho, no los intereses de un tipo que está de presidente. Entonces, estas cosas no estamos recapacitando sobre ello y vamos como a la carrera. Vamos como a trompicones, ¿no? Con la lengua fuera, a merced de las voluntades de una serie de comunicadores y de agitadores, pues que están a las órdenes o bien del gobierno, de los partidos o del jefe de turno. Entonces, Sí. Ese es un problema gravísimo que tenemos ahora mismo en España. Si no nos damos cuenta de que el problema que tenemos para que salgan los Sánchez, porque hubo un Zapatero y pensábamos que no podía haber alguien peor, y ha salido uno mucho peor. Mucho peor. Y yo el otro día lo escribía, digo, no, y como esto no cambie, y como el fondo del asunto, la costumbre, la democracia no entre en consonancia con nuestros hábitos y costumbres, como no exista ese respaldo, porque no se puede vivir en una democracia que se sostiene en base a sentencias judiciales. La democracia se sostiene con la opinión y la práctica y la decencia de la gente, ¿no? Entonces, como no consigamos eso, vendrá alguien que lo hará peor. Me decían, no, es que eso no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Miramos la trayectoria de los presidentes que hemos ido teniendo y hasta dónde estamos llegando. No, y los fiscales, mira, Dolores Delgado. De todo. Decías, imposible ser peor. ¿Cómo? Espera un momento, que te presento a un amigo. Sí, esto. Sí, García Ortiz ha mejorado a Dolores Delgado. No, ahí no puedes utilizar mejorado para nada, en ningún contexto. Tú solo puedes hablar, va a peor. No puedes
no puedes aplicar algo positivo hasta chusma, que son chusma de verdad, y madre mía lo que se merecen. Ahora, fijaos otra cosa también. La obsesión por Ayuso es lo que está provocando todo esto. Es un pique personal. La obsesión, o sea, pero el problema es que te das cuenta de que estás en manos de perturbados. Sí, sí. Porque es tipos que dices, coño, tienen ahí a una presidenta de comunidad, Madrid de Madrid, pero es la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ahora. Por ahora, ningún presidente de Comunidad de Madrid ha sido primer ministro, por decirlo así, presidente del gobierno. Ninguno. Hubo uno que intentó, Gallardón, y vaya mía, cómo acabó. ¿De acuerdo? Entonces, tienes además... la vida política la tenía bastante encapilada el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con la destrucción del PSOE, la amputación del PSOE y la conformación de una coalición, de un Frankenstein que efectivamente cerraba el paso a la derecha. Estaba encaminado todo. Se te mete en la cabeza que hay que anular y que hay que aniquilar a un político. Y yo creo que el gran error que cometen todos los que se enfrentan a Ayuso es que no la respetan. Dicen, ¿dónde va esta? ¿Cómo ha podido llegar aquí? ¿Qué es lo que le pasó a Pablo Casado? ¿Pero de qué? Que siguen aún con eso en el propio partido, se los va cargando a todos. En el propio Partido Popular. Es decir, siempre la han considerado una advenediza. Pablo Casado. Claro. Pablo Casado fue el que dijo, ¿cómo? Isa, mi amiga, si aquí nos conocemos todos y sabemos de qué estamos hechos, ¿dónde va? ¿Cómo va a ser? La pongo aquí, en la Comunidad de Madrid... Porque evidentemente que voy a gobernar... ¿Cómo? Que nadie quería esa... No es que nadie quisiera. Es que, mira, de Miguel Ángel Rodríguez puedes pensar cualquier cosa. Incluso que estaba acabadísimo antes de volver a la primera línea con Ayuso. Pero es que fue el único, literal, que dijo, oye, que si quieres te ayudo. Y él es... el que consigue la machada de dotarle de estructura a Ayuso, a la que dejaron tiradísima en todo momento, ¿bien? Bueno, pues todo aquel que la ha despreciado, porque el problema es que la desprecian y digo, ¿qué hace esta tía aquí? Iglesias, Casado, ponedme a quien queráis delante. Y Sánchez... todo esto que se está viendo es de nuevo también porque la desprecia. Y una persona también que ha tomado un ministerio con la intención de acabar con Ayuso, Mónica. Las fechorías que están haciendo es para hundir Madrid. Todo lo que habla de Mufarza y tal es ¿a qué comunidad autónoma machaco si altero radicalmente el régimen sanitario actualmente existente? A Madrid. Un desbordamiento del sistema sanitario de Madrid. Pero que está hecho deliberadamente. Sí, sí. Es decir, la obsesión, la fijación que tienen con Ayuso les lleva a perder de verdad el no solo con Ayuso. Ahí se mezcla Ayuso, que la tiene en una inquina particular, y en el propio Partido Popular. Yo he hablado con personas del Partido Popular que me han hablado de Ayuso de una forma que digo, pero vamos a ver. Pero mira cómo han acabado esos también. Y no hablabas así de fulana, que también eso es otro ejemplo. Eso es. No, es que no, mira, no. Hay una fijación, pero sobre todo hay una fijación con Madrid. También. Totalmente. Total. Es decir, Madrid, ya no Ayuso, sino la actitud, porque Madrid todavía es un imán de talento y de gente que viene a hacer cosas. ¿Y eso qué implica? Pues que normalmente viene mucha gente joven, con posibilidades. Si no, la que no emigra afuera, se viene a Madrid, intenta venirse a Madrid, que es donde más o menos pues hay una cierta... Te puedes abrir camino. Y si no, pues algún núcleo como Valencia, algo así, algo que tenga emprendedores, que tenga empresas, que tenga tal, es decir, que también eso es importante, ¿no? Pero vienen a Madrid. Y entonces Madrid es, por naturaleza, casi por una cuestión psicológica y generacional, por esa masa de gente joven que viene con ambición, es mucho menos conservador en el sentido peor del término, ¿no? Es decir, es gente más arriesgada, gente que quiere más libertad, que quiere menos impuestos, que quiere más cosas, que quiere hacer más. Y entonces eso es, digamos, una imagen o una alternativa, si queremos decirlo así, a lo que impera, a lo que quieren imponer en el resto de España, sobre todo
los progresistas y los progresistas de todos los partidos, ¿no? Que es un poco la dependencia, el control medioambiental, los impuestos, es decir, las subvenciones, el no hagan nada, el cargarse la iniciativa, tal. Por eso chirría muchísimo porque quizá el lugar menos vital es la almendra de Madrid, la propia almendra. Chirría muchísimo Almeida, chirría una barbaridad, porque es precisamente, representa todo eso que estoy diciendo que la Comunidad de Madrid en sí misma contrarresta, ¿no? Es decir, el núcleo de Almeida es el núcleo Siempre ha pasado. de lo retrógrado. Siempre ha pasado. No sé lo que habrá pasado siempre, pero tenemos que ir a la pausa publicitaria. Bueno, don Eric Gutiérrez, nosotros llevamos avisando a la gente de que, ojo, que se acaban los décimos del número de lotería del Toro TV. Y el que avisa, pues no es traidor. ¿Por qué va a tocar este año en el Toro TV la lotería? Pues muy sencillo, porque en esta casa hay una persona, una sola, sensata, que soy yo, que es consciente de la sabiduría milenaria que afirma que no puedes decir en antena, en altavoz, el número, porque si no, no toca. Como me he puesto farruco y he dicho por encima de mi cadáver, pues no se ha dicho en antena. ¡Qué caramba! Don Eric pues se quedaba un poco decepcionado porque a él le gusta tentar a la suerte. Entonces pues hemos llegado a una especie de ten con el cual se dice en antena, pero no en español. Y de esa manera, pues bueno, creo que... Sí. Hemos llegado a ese punto medio. Es cierto que el punto medio está más cerca de Luis que mío, pero bueno, digamos que es un punto intermedio. ¿Con qué nos sorprende usted hoy? Pues don Luis, yo sé que la gente estaba cansada de los idiomas. Sé que hemos venido aquí haciendo mucha broma con decimos este idioma, decimos en este otro. Ayer lo decíamos en maorí. La gente me pedía que desde la redacción que hiciese una jaca en directo, especialmente doña Carmen Carbonell, que es especialista en jacas y en reírse de mí en directo. Pero no, hoy cambiamos de términos. Hoy no vamos a decirlo en un idioma. Y dirán ustedes, ¿pero de qué me está usted hablando, don Eric? ¿Qué locura está haciendo ahora mismo? Pues no se lo voy a decir yo, lo van a escuchar ustedes. Que está haciendo Morse, ¿no? En Morse. En Morse, muy bien. Don Mario la pilla al vuelo. No sé si conocía, si usted sabe, bueno, hablar no, pero vamos, código Morse. El resto de la tertulia sí. A partir de ahora, el resto de la tertulia... Ya te contesta. Bueno, yo no lo digo en broma. Entren ustedes... Pueden comprar el décimo de la lotería del Toro TV de dos maneras. Uno, acercándose a nuestra emisora y comprándolo directamente en recepción. Y dos, comprándolo online. Efectivamente, Luis, lo pueden comprar online, aunque ya quedan pocos. Quedan pocos. Lo que he visto esta mañana veíamos que quedaban 135, dice Loterías El Blas. Pues efectivamente, es que solo quedan en esa web, ¿no? loteriaselblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Un momento, ¿Lotería El Blas o Loterías El Blas? Lotería El Blas. Loteriaelblas.com. Perdón si lo he dicho mal. loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Allí tienen las últimas existencias de la lotería, o si no, ya saben que pueden acercarse aquí a nuestra sede a comprarlo también, porque como lo decimos ya desde hace un tiempo que va a tocar, pues háganlo, porque es que ya van a ser los únicos que no les toque ese 22 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Ya no han entendido ustedes el número, no saben código Morse, pues hombre, tienen que aprenderlo, es muy útil en todas las circunstancias de la vida. Sobre todo cuando está uno en un submarino, que le suele pasar los domingos por la tarde, ¿quién no? Pues ahí lo tienen clarísimo. Si es que es más claro agua. Ya lo tienen claro, don Luis. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Parece ser, dice la cadena COPE, que a las 9:30 dimite Lobato.
Vamos a ver. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer, dadas las circunstancias, porque van a por él. Hombre, pero es curioso que Lobato, al parecer, hace una maniobra para decir, oiga, yo no he estado implicado en este delito, y entonces en lugar de pulirse a los que sí han cometido un delito, se pulen al que dice que yo no he sido. Claro, porque es que no hay otra opción. Es decir, eso es el PSOE de Sánchez. Ese es el PSOE de Sánchez, es el ordeno y mando, ese es el gran Corleone. Y con Corleone ha dicho que si tú no estás en la omertá, pues estás fuera. Y ya está. Es decir, no hay opción a pelear. Se le está poniendo cara de imputable a Óscar López y a su jefa de gabinete. Claro, a todos. Si efectivamente Lobato el viernes acude ante el juez, como ha sido requerido, y aporta un acta notarial de cuyos mensajes de WhatsApp consignados se deduce que le pasaron a Lobato datos de un ciudadano particular obtenidos ilegalmente, pues eso es un delito. No, es que, lo que no saben, y yo creo que al final lo tendrán que ver, yo confío en que Sánchez tiene el control. Hay un error que ha cometido Sánchez, con todo lo listo que dicen que es, que yo creo que no es que tenga una fina inteligencia, sino como es capaz, como no tiene escrúpulos, es capaz de hacer lo que nadie se atrevería, pues claro, acaba sorprendiendo, porque dice, ¿cómo es capaz de hacer esto? Pues es porque no tiene escrúpulos. Pero uno de los errores más graves que ha cometido Sánchez, que es por donde va a caer tarde o temprano, es que ha desafiado a la justicia sin antes controlarla. Es decir, por más que quieran decirnos que controla la justicia, no la controla. No controla la justicia y con eso se ha topado. Ese es el gran error de Sánchez, pensar que él tenía el poder absoluto, pero la justicia no la tiene. Tiene el Tribunal Constitucional, que no tiene que ver con lo que es la justicia y los órganos jurisdiccionales habituales, sino que es un tribunal especial, particular, que puede hacer mucho daño y lo está haciendo, pero a la hora de procesar y a la hora de enchironar, la justicia se lo va a llevar por delante, y lo que tienen que ver sus colaboradores es que él se los va a llevar por delante primero a ellos. Es decir, se va a llevar al fiscal general, se va a llevar a estos señores que han filtrado las cosas, se va a llevar a todos, se va a llevar incluso a la mujer de Sánchez, se lo va a llevar antes por delante que a su propio marido. Y entonces, bueno, pues esa es la situación en la que tiene que encontrarse. El problema es que, claro, dependemos exclusivamente de la justicia, realmente, porque si os dais cuenta, o si se dan ustedes cuenta, tenemos ahora mismo un gobierno cercado por la justicia, que ha cometido una serie de cosas, o presuntamente, algunas de ellas no presuntas ya, sino yo creo que bastante evidentes, por las que cualquiera habría dimitido, no un presidente, sino el gobierno en pleno, y sin embargo no ha dimitido porque no existe esa costumbre en España, desgraciadamente, y entonces estamos abocados a que los tribunales tengan que hacer el trabajo que no hace, digamos, las instituciones que no son los tribunales, ¿no? La propia política. Pero eso nos conduce a una situación endiablada, ahora mismo endiablada, y es que la única forma de librarnos de Sánchez, de forma antes de que lo hagan los tribunales, que lleva su retraso, lleva su tiempo, ya veremos lo del suplicatorio, si no lo conceden, si votan en contra, en fin, es el propio Partido Socialista. Es decir, realmente ahora mismo la situación de España es tan lamentable que quien de verdad nos puede quitar de en medio a Pedro Sánchez es el Partido Socialista, porque yo empiezo a tener mis dudas incluso de que cuando llegue el momento, si este hombre consiga votar la legislatura, de que no se las ingenie para prorrogarla. Es que yo empiezo a pensar que es capaz, bueno, si tiene ahora mismo el Parlamento que le da lo que haga falta a sus socios y firman lo que hagan falta, han firmado todo. No puede prorrogar la legislatura, o sea, existe algún se mecanismo. Puede encontrar con alguna situación mañana, imagínense que la guerra de Ucrania alcanza un hito especial, una amenaza de no sé qué, por la situación excepcional, por lo que ha ocurrido no sé qué, o lo que sea. Declara estado de excepción y entonces podría prolongar la legislatura. No va a pasar todo eso. Sánchez, bueno, eso no quita que la momentos... única opción rápida es simplemente una sublevación del Partido Socialista. ¿Usted? Sí, lo que pasa es que ¿quién va a sublevarse? Ya hay ruido de fondo, porque sí, ahí tiene muchos cadáveres. De fondo, pero muy al fondo, ¿no? Sí. No tan al fondo, más cerca de lo que él piensa. Ya, pero bueno, eso lo hemos dicho tantas veces. Y lo que habrá que decirlo más. Y lo que cuenta es que al final,
en cualquier país que se respetase, el Partido Socialista tendría menos, o sea, porcentajes negativos de voto. No habría un Partido Socialista. La gente tendría vergüenza de decir que es del Partido Socialista o que fue del Partido Socialista. Es que aquí está a 5 puntos del PP. En la peor encuesta. En la peor encuesta. Así que por supuesto que pueden aguantar. No lo sé. Es que si aquí lo difícil es ver por qué va a abandonar el poder. A ver, dame una razón. Yo se la doy. Por una sencilla razón, y es que él puede efectivamente aguantar hasta 2027. ¿Y con eso qué consigue? Estar hasta 2027 en Moncloa y después ir directo a Soto del Real. En estos momentos la situación de Sánchez es, judicialmente hablando, enormemente tenebrosa. Por el lado de la corrupción y por el lado de la posible negligencia criminal en Valencia. Vale, ¿qué le libra de eso? Es decir, Pactar. adelantando la fecha para eso, ¿pactar con quién? Pactar con quien le pueda garantizar, en fin, una No cierta puedes. inmunidad. No puede, no, ¡Que no porque no. puedes! No puedes. ¿No? Hoy en día no. Lo Vamos a ver. ¿En serio? lo han intentado varias veces, pero ha ocurrido muchas veces y esto no es eso es decir, este juez es de los nuestros. Entonces, este juez que es de los nuestros, cayó uno de los tuyos en el tribunal del juez de los nuestros. Y resulta que el juez de los ¿Quién nuestros... controla el CGPJ? Sí. PSOE y PP. Ujú. Sí, pero no ¿Quién controlan a los quién jueces. puede pactar que haya, en fin, una cierta sordina a los casos de corrupción en caso de que Sánchez abandone la Moncloa? Pues PSOE y PP. No públicamente, no lo van a pactar. Venga, vale, Sánchez, pírate y tienes inmunidad. Aquí lo que funcionan son los teléfonos y mira, ya sabes que yo puedo llamar a no sé qué fulanito para que atenúe la causa contra ti y esas cosas. Y Sánchez es la única salida que tiene. Es que Sánchez va a acabar en la cárcel. Si no llega a un pacto, por ejemplo, como el que Biden ha llegado con Trump para hacer una transición lo más ordenada posible a cambio de que Trump no trate de vengarse de Biden y de su hijo, como Sánchez no haga eso, Sánchez acaba en la cárcel. Claro, pero el problema es que no pueden hacer eso porque ahora mismo el PP y el PSOE no pueden organizar la vida política al margen de los demás partidos. ¿Que no? No. Le pongo un ejemplo, ley de amnistía. En un país normal habría ardido el país por una ley como la ley de amnistía. Aquí, entre PSOE y PP se han encargado de que no arda el país y se ha aprobado una barbaridad como la ley de amnistía. O sea, todavía el poder que tienen PSOE y PP a través de sus medios adictos, que son casi todos, es el suficiente como para garantizar que si mañana hay un pacto bajo la mesa, nunca va a ser expreso, para que Sánchez se vaya junto con su mujer de rositas a cambio de irse del poder, pues para que eso no vaya a causar demasiado problema. Y es más, es que van a jugar con las sensaciones humanas de nos hemos librado de Sánchez, olvidémonos ya del cretino este que nos ha metido vale, en y después ¿con quién gobierna el PP? Y va a salvar a él, a la mujer, al hermano. Claro. Ese es uno de los flecos que no está claro, Eso porque es inviable. a la mujer y al hermano evidentemente entrarán en el pacto, pero va a poder salvar a Ábalos, va a poder salvar a Coldo, va a Y poder al salvar a fiscal, Aldama, Dios, no los va a a salvar, García además Ortiz, a Óscar López, Por eso a digo. Marlaska. Pero aparte, y luego en esa situación, ¿con quién gobernaría el PP? Pues ahí hay dos opciones, que pase como en Alemania y que se invoque cordón sanitario contra la ultraderecha para al final gobernar Feijóo en minoría con el apoyo desde fuera del PSOE, o bien que se vaya a una solución tipo Holanda, donde se rompe el cordón sanitario y entonces el PP gobierna con Vox, ¿no? No se sabe eso al final. Yo creo que la tentación de Feijóo sería la primera. Ahora, una cosa es lo que uno quiera hacer y otra cosa es lo que los números le permitan, ¿no? Hombre, yo creo que cuando el poder está cerca, a tiro de piedra, al final la gente se aviene. Es decir, que al final todos esos escrúpulos y esas cosas, pues, oye, pues si puedes tener el gobierno, si puedes tener todo el poder, pues hombre, al final puedes entrar. Lo que ocurre es que en el Partido Popular hay una serie de actitudes que son como una especie de hibris que hay ahí, que es muy racional en la política, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la racionalidad política. Y bueno, pero que quedaría esa especie de con la extrema derecha jamás en la vida, ¿no? Pero entre otras cosas porque yo creo que hay una cierta aversión real. Es decir, fijaos que, por ejemplo,
cuando Mazón la ha pifiado tan brutalmente con lo de la gota fría en Valencia, lo primero que sale dentro de las propias inmediaciones de Feijóo es el ajustar cuentas con él, pero no ya por lo inútil que es y lo incompetente que es, sino porque le había, en su opinión, supuesto un grave perjuicio y le había privado de ganar las elecciones del 23J Por pactar con Vox. por pactar con Vox. Es decir, eso está todavía ahí. Es decir, además, fíjese, don Luis... ¿Quiere usted que hablemos de Feijóo? ¿Qué les ha parecido la presencia ayer de Feijóo en el Congreso de UGT, jactándose de ser el primer presidente del PP invitado a hablar en un Congreso de UGT? Bueno, pues es lo que se llama el consenso. El problema de Feijóo es que es un estatista y un funcionario de grado medio, además. Es un hombre que no tiene más perspectiva que lo que alcanza a ver. Es decir, un tipo que, según ocurre, y lo de Valencia, y vemos la incompetencia supina, la falta de medios, la falta de asistencia, pasan los días, y lo único que se le ocurre decir es que lo que se ha demostrado con la Dana de Valencia, por decirlo literalmente, es que el sistema autonómico funciona. Pues claro, es una persona que lógicamente está fuera completamente del planeta Tierra. Está en una órbita, en la órbita Feijóo. Sí, bueno, también la de Rajoy en alguna manera, pero esta la ha superado. Este está en un apogeo superior. Y entonces, esa es la cuestión. Es decir, este hombre está en un momento político que no existe ya. Está en un tiempo político que ha desaparecido. Está en el momento político de esos consensos, como si no se hubiese roto nada aquí. Como si todavía los sindicatos fueran sindicatos. Y no lo son. Son grupos, bandas de salteadores de caminos. Y como si... A mí como periodista me anima mucho ver a Feijóo interviniendo en el Congreso de ese sindicato que en la manifestación del 1 de mayo pasado pedía a Sánchez que fuera contra los medios críticos y contra los jueces críticos, ¿no? O sea, gracias, Feijóo, por respaldar a los que pedían cacerías contra nosotros. Feijóo se está cubriendo de gloria últimamente. Bueno... Es que hay veces que decimos que si la derechita acomplejada... Y que no, es que se lo cree. Es que hay una parte de la derecha hay una parte del PP que siempre ha sido socialdemócrata. Unos lo han confesado, como Villalobos, que decía que era socialdemócrata, y otros, pues bueno, te dicen que votaron a Felipe González. Sí. El problema es la desmoralización que ejercía antes en la derecha. Lo bueno es que ahora hay otro partido. Porque antes, cuando veías este tipo de cosas que dan mucha vergüenza encima, decías, entonces, ¿para qué va a venir este tipo? Si es que no va a arreglar nada. Pero ahora hay por lo menos una alternativa, ¿no? Ahí hay un revulsivox, que se diría, ¿no? Pero se ha cubierto de gloria porque también ha felicitado por su victoria al candidato de extrema izquierda uruguayo que acaba de ganar. Entonces, de repente la gente ha dicho, oye, ¿y Milei? Y entonces se ha puesto a buscar la gente la felicitación de Feijóo a Milei. Milei no existe. Tú pon Milei en el buscador de los tweets de Feijóo. No existe la palabra Milei, no existe el nick de Milei. J. Milei no existe. Y tú dices, coño, es el innombrable. Borges Aperón lo llamaba el innombrable, ¿no? Pues a lo mejor para Feijóo Milei es el innombrable. Entonces, lo es. Entonces da la sensación de que está en otra fase y además haciendo... estos espectáculos patéticos cuando te cuentan la historia de los soldados japoneses que seguían defendiendo posiciones en islas del Pacífico 35 años después de acabar la Guerra Mundial. Pues este dice, joder, ¿pero qué hace? ¿Pero qué haces? O sea, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Pero a quién pretendes engañar con esto? ¿O a quién crees que vas a traer? Es verdad que cuando ganas elecciones en Galicia es distinto, porque el electorado gallego es peculiar como pocos. Bueno, es que cada región tiene su peculiaridad. Y él piensa, pero él pensaba que eso que le valió allí lo podía trasladar al resto de España, que puedes ganar en una comunidad con un votante muy conservador sin que tú lo seas. Bueno, tipo, pues no, pues evidentemente no, y además es que haces cosas un poco raras.
y encima te falta lo que crees que tienes de sobra, que es mano derecha para gestionar lo tuyo. Hablabas antes del caso de Madrid. El caso del votante del PP en Madrid es súper interesante, porque en Madrid hay derecha de toda la vida, derecha supermoderna, derecha carca, derecha posmoderna, y todos votaban al PP porque tenían distintos candidatos que encarnaban ese tipo de cosas. Siempre ha habido esa querella. Gallardón, Álvarez del Manzano, ¿no? Y ahora es Ayuso y Almeida, ¿bien? Y no es tan fácil hacer que toda esa gente se amalgame en torno a una sigla. Feijóo se creía que sí. Bueno, macho, pues no lo estás haciendo bien, además, porque estás dando la sensación... Haces solo política de Estado para agradar a los que te quieren cortar la cabeza, animal. Hace política de Estado con Pepe Álvarez, macho, ¿va en serio? Lo peor es que hace política de Estado con los que le quieren cortar la cabeza, no a él, que nunca se la van a cortar, a sus votantes. A sus votantes, por supuesto. No, los quieren, exacto. No, a sus votantes y a los propios, porque estos al final se cargan a todo el mundo. Los quieren es decir, aquí no se empobrecen solo los de derechas, aquí se empobrece todo el mundo, ¿eh? Los quieren en sometimiento permanente. Y luego hay una cosa que ellos ven, que sí que saben que al Partido Popular lo puedes atraer a políticas de extrema izquierda. Y lo saben. En comisiones, en el PSOE, saben que al PP se le puede atraer a políticas de extrema izquierda. La política municipal de Madrid es el gran ejemplo. Este señor vino abanderando la resistencia contra las políticas de extrema izquierda que paradójicamente hacen cercan Madrid para que no entren los pobres. Esto lo hizo la extrema izquierda en el gobierno. Sí, convirtieron una ciudadela amurallada. Privatizaron el centro de Madrid, segregaron Madrid. Y este dijo, no se puede hacer. La libertad. Me monto en mi moto y hago vídeos, es que yo lo recuerdo. Con vídeos es imposible. Y los pobres repartidores, zacatraca. Toma. Y ahora vengo yo. Y digo que esto está genial. Y cuando la justicia dice, oye, esto es un desmán. Porque la justicia no le dijo, oye, que se te ha pasado, que ha puesto mal un verbo, un plazo. No, han dicho, oye, que esto es una fechoría y estáis negando derechos básicos a la ciudadanía. Y han dicho, no lo cumplo. Son sociatas ya en eso. Se chulean encima. Peor, son como los separatistas catalanes que cada vez que les tumban una sentencia sobre la lengua en los colegios, recurren, no la cumplen, y ya cuando no queda más recurso, entonces cogen, efectivamente, sacan otra norma diciendo lo mismo, pero cambiando tres verbos y vuelta a empezar. Su fraude de ley permanente. Eso es Almeida. Vamos a ver, Almeida ha hecho, es decir, es una cuestión de, yo creo que simplemente de respeto a los ciudadanos y después a las propias instituciones. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia espectacularmente bien razonada, en un rapapolvo a dos manos que le dan al alcalde y a su equipo, diciendo no solo que has vulnerado los derechos, es que ni siquiera te has molestado, pero es que no te has molestado en cumplir los requisitos elementales de una disposición semejante, que entre ellos consiste en estudiar y calcular los perjuicios y el daño que puedes ocasionar, y si no hay formas alternativas que no provoquen tanto daño. Eso es una obligación del alcalde que se ha pasado por el forro. Claro. Porque le da igual. Él es un chico bien empujadito y además te dicen, ahí. Ya te he dado dinero para que cambies. Lo dice así, ya te he dado dinero para que cambies de coche. Y tú, pero Mario, es que lo más grave de todo es que este tipo, en 7 meses u 8 que lleva ya multando de forma fáctica, o sea, de hecho, ha recaudado más de 80 millones de euros de los más pobres de Madrid. 80 y tantos millones de euros. ¿Y sabes qué está haciendo con ese dinero? Vamos, yo lo deduzco. Comprar a los que viven dentro de la ciudadela rebajándoles el IBI. Es decir, con los pobres, coge el dinero de los pobres. Y no voy a decir que se lo doy a los ricos, porque no voy a descontar que todo el que tenga una casa en Madrid es rico. Pero desde luego a los que tienen una propiedad en Madrid y que viven en Madrid y que se mueven, digamos, dentro de la almendra de Madrid, que para ahí el servicio de transportes públicos pues sí es bastante decente, no el extrarradio, ni de lejos, a esos, que no es por buscar el enfrentamiento entre ciudadanos, sino la injusticia que supone. Pero es que además hay un mecanismo perverso ahí,
Pues porque 30 segundos. Fijaos, en política hacen esto. ¿Os acordáis de la rebelión que hubo cuando se instauró la hora en Madrid? Que había gente que destrozaba parquímetros en barrios periféricos, etcétera. ¿Qué han hecho ahora? Van corriéndolo y entonces al barrio frontera le someten a una presión salvaje, porque es donde la gente deja los coches para ir a trabajar. Claro, se amontonan ¿Qué ahí. hacen? No. Referéndum popular en la zona. ¿No sería mejor trasladar aquí también la hora? Y así podéis acabas en aparcar. un descampado a 50 kilómetros de Madrid pagando por aparcar en la calle. Entonces, Almeida es esto y Feijóo es esto con los sindicatos, que la gente dice, Mario ya ha hecho ahí el recorte y ya ha movido el tema. No, ese es el PP, por desgracia. Con Vox se demostró que son perfectamente prescindibles. Los comegambas, los indecentes son perfectamente prescindibles. ¿Qué hacen? En cuanto pueden, perdón, yo no quería, me obligaron. Volved a mí. Y aquí estos tenéis los te millones de euros. perdonan la vida y se ríen de ti en su congreso. Van y dicen, no, a mí no me ha votado nadie aquí. Mira lo que dice el pringao. Y lo compran porque quieren heredar esto, esta podredumbre que hay ahora. Claro, es lo que porque quieren. ya no es solo que sean lo que son, lo que parecen y lo que ven los jueces, es las políticas que hacen. Claro, las políticas medioambientales, las políticas sociales. Son los 30 son una segundos, basura. 30 segundos más largos y más apasionados que he visto nunca. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, hablemos un poquito del amigo Trump. Estamos pendientes a ver si se confirma lo que se está anunciando por algunos sitios, que Lobato va a presentar su dimisión en breve. Mientras tanto, pues hablemos un poquito de Trump. El fiscal especial retira las 2 acusaciones penales que mantenía vivas contra Trump. Así termina, por ejemplo, el caso del Capitolio, que se intentó vender como un asalto fascista al Capitolio organizado por Trump. Y a lo mejor ahora, con un poquito de suerte, con Trump en la Casa Blanca, conocemos qué gente del FBI participó en el asalto al Capitolio, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante el episodio. Hombre, no, ya. Fijaos, porque todo lo que toca a la izquierda lo prostituye, pero el concepto de lawfare está bien tirado porque existe de verdad. Y Estados Unidos contra Trump es un caso clarísimo. No os quiero ni contar lo que son las cortes penales internacionales, ¿no?, contra Israel. Bueno, que eso es una verdad. El lawfare existe y es eso. No lo que dice. Pero se cumple la norma. Siempre que un progre acusa a alguien de hacer algo, quiere decir que es que lo está haciendo sí, él. lo han hecho ellos. Exacto, no, y por eso Entonces, lo que saben. estás diciendo, eso solo puedo hacerlo yo. Es lo que dice un progre. O sea, el Eso, lawfare si lo haces exacto. tú está mal, pero si lo hago yo Eso no, es. porque tengo la justicia de mi lado. Exactísimo. Es que es verdad, es que es así. Y veremos. O sea, en Estados Unidos con Trump ha sido mucho peor, porque como a este se le demonizó hasta niveles nunca vistos desde los tiempos de Goebbels, pues se normalizó que se podía hacer cualquier cosa. Así que se veía a fiscales decir públicamente voy a por él. ¿Y tú cómo? Porque además los fiscales allí son electos, Sí. fiscales de distrito, etcétera, y han hecho verdaderas fechorías. El que vea por qué se ha condenado a Trump por acoso sexual en Estados Unidos, no en Venezuela, no en la República Bananera que más sonrojo te produzca, sale corriendo. Sale corriendo. Pero mira, de Mario, los desmanes que se han hecho ahí. Mario, pero ¿sabes lo más Fijaos, preocupante? Perdóname, es que esto me interesa más que lo comentarlo contigo. A mí lo que más me preocupa de cara a España, respecto de la posición que existe con Trump, es cómo hasta los moderados, supuestamente moderados, tienen ese enfoque radical y goebbeliano con Donald Trump. Yo diría que lo que ha ocurrido con Trump en Estados Unidos, Mario, perdóname, pero no se remonta a los tiempos de Goebbels, se remonta a las brujas de Salem, a los juicios de las brujas de Salem. Es que es todavía más, es el demonio, ¿no? Es decir, es haber identificado el mal y por lo tanto hay que desatanizar a la sociedad norteamericana a sede bien, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo, cuando fue elegido y salió victorioso de estas nuevas elecciones presidenciales, es ver el pavor
y la inquina que aparecían no en los radicales. No. No, en los supuestamente moderados. Es decir, yo vi, con todos los respetos, de un señor que tiene un programa de radio de mucha audiencia en una emisora muy conocida, no lo voy a citar, que es seguido por los progres moderados con devoción y es como cada día hace una homilía. No es la SER ni nada, se supone que son moderados, centristas, le llaman demoliberales o lo que sea. Y este tipo hizo un resumen de la victoria de Trump, y además metió por medio a Milley como otro miembro del eje del mal, metió a todo el mundo, los mezcló a todos y hizo una diatriba, es decir, condenándolo, ¿no? diciendo Estados Unidos vota porque está endemoniado. Sí. La gente está endemoniada. Yo lo he visto, he tenido que compartir espacios en prensa con personas que, supuestamente moderadas y sensatas, volvían a repetir que es que los norteamericanos votaron manipulados por la mentira. Una y otra vez. Es decir, a mí me preocupa muchísimo eso, Mario. No, es que es más... La falta de racionalidad. Es decir, No. Y ahora, de hecho, está habiendo llamamientos incluso en la prensa mainstream, cada vez menos mainstream, afortunadamente, en Estados Unidos, porque ha perdido credibilidad chorros. Hay llamamientos a los militares para que desobedezcan órdenes de Donald Trump. Los que vienen además a defender la democracia. Bueno, y hay artículos diciendo las elecciones son un peligro para la democracia. Sí. Esto está titulado así en los medios mainstream de Estados Unidos. Pero ¿sabes en dónde aparecían en los medios mainstream esos? A propósito de la emergencia climática. Todo. Que la emergencia climática era un problema tan grave que la gente no era capaz de entender y que tenían que empezar a plantearse que la democracia era el mayor enemigo del planeta. Es verdad. Pues fijaos. Cuidado con eso. Es que yo recuerdo en el New York Times, al New York Times publicaron un artículo anónimo que es la aberración suprema para el propio New York Times, donde un funcionario confesaba que estaba socavando la administración Trump, en la primera administración Trump. Pero en mi último boletín recojo o doy cuenta de un artículo de Lee Smith, que es uno de los periodistas más interesantes de Estados Unidos. Y Lee Smith te cuenta, no solo en este artículo, en libros que ha escrito sobre Donald Trump, cómo se activaron todos los mecanismos para machacar a este tipo estando en el poder. Obama es el único presidente, el único presidente de la historia de Estados Unidos en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que ha seguido en Washington una vez abandonada la presidencia. Los demás se van a su casa por la razón obvia de que en Estados Unidos no tienen monarcas y no tienen, se supone, dinastías, y que entonces tú ya has gobernado 8 años, te vas a casa, te forras, haz lo que quieras. Este se quedó, de hecho, tiene una mansión yo no sé si está a 2 kilómetros de la Casa Blanca, y las instrucciones para destrozar al que impidió la victoria de Hillary Clinton fueron obvias. Activaron al famoso Deep State, que la gente dice, jaja, el Deep State. ¿Cómo que jaja el Deep State? Si lo han proclamado, si se ha visto que efectivamente había persecución. La gente no sabe que en la década de los 60 quien hablaba del Deep State eran precisamente los progresistas. Claro. Bueno, y había un Deep State en Estados Unidos que lo controlaban los conservadores. Bueno, pues eso existe. La famosa colusión, pero es de izquierdas. La famosa colusión rusa. El asalto armado del FBI a Mar-a-Lago, etcétera. Ahí. Todo. Los procesos de impeachment. Hubo un proceso de impeachment cuando ya estaba fuera de la Casa Blanca. ¿Pero para qué haces un impeachment si ya no está? Ya está. Fuera de la Casa Blanca. Y se va a ir de la Casa Blanca un señor que todos sabemos que no está en condiciones de gobernar y que está tomando medidas que son profundamente significativas, ¿no? El dotar de armamento estratégico o autorizar el uso de armamento estratégico a Ucrania, el reconocimiento del presidente de Venezuela, etcétera. Que si está pactado con Trump, bien, y si no está pactado, dices, perdóname, ¿qué estás haciendo? ¿Y quién lo está haciendo? Porque evidentemente tú no sabes atarte los zapatos. Pero, ¿dice usted lo de los misiles en Ucrania? Eso lo han pactado Biden. Eso está pactado. Pero, no he visto al equipo de Trump ni a nadie plantear objeciones. Pero ¿a ti te parece normal que en Estados Unidos no sepas seguro
si está pasando o no. Por cierto, no deja de llamar la atención que Joe Biden, que se veía que daba una imagen lastimosa últimamente, de hecho, en el famoso debate, Trump hay un momento en que ya no discute con él. Cuando le preguntan en el debate famoso, ¿qué opina de lo que ha dicho Joe Biden? Dice, no me he enterado y creo que él tampoco. Y Trump sigue. O sea, renuncia a combatir con el PLL. No, porque se que dejaba en Pues evidencia fijaos, él solo. Bueno, pues habéis visto que la única... ahora está como... que parece que está en un proceso de regeneración Biden, y es porque está como aliviado y sonriente con Trump. Se ha quitado de encima a Kamala y ha llegado a un acuerdo con Trump para que Trump no se vengue persiguiendo a Biden y a su hijo, ¿no? Y su mujer, Jill Biden, yendo de rojo a votar. Yendo de rojo a votar, y no sé si fue a la Casa Blanca también vestida de rojo. Entonces, en fin, voy a lo que digo. Se ha weaponizado tanto, como dicen allí, el sistema, que ha corrido el riesgo de colapsar, porque en Estados Unidos aún hay una masa crítica de gente que no se deja hacer ese tipo de cosas. No, y los destrozos que ha provocado el obamismo son tremendos. Veremos a ver. Y el descrédito en el que ha quedado buena parte de las estructuras de poder en Estados Unidos. Por eso es tan importante la misión que ha encomendado Trump a Musk y a Ramaswamy. Lo de fiscalizar la administración y adecentarla y acabar con, ya no es solo los michelines que diría el otro, no, con lo que de verdaderamente corroe el sistema en Estados Unidos. Incluido la justicia. Me quedé muy impactado por el resumen que me mandó usted del libro ese del juez Kavanaugh sobre cómo está el sistema judicial estadounidense con 200 millones de normas que nadie entiende, que nadie comprende, y donde tú vas por la calle y de repente resulta que, sin ser consciente de nada, has quebrado 3 leyes federales, 2 del condado y otra no sé qué, porque es que has pisado antes con el pie izquierdo que con el derecho, y en esa zona de la ciudad no se puede, por yo qué sé. Bueno, el ejemplo que contaba Kavanaugh del pescador ese al que le arruinan la vida un inspector de pesca con una estupidez que además era falsa, bueno, es tremendo, o sea, es distópico. Un señor sale en el Golfo de México a pescar camarones. Va a pescar, se encuentra a un agente del servicio de vigilancia no sé cuánto y se pone a medir la pesca. Bueno, para empezar le dice, ha pescado usted, podía pescar 95 y ha pescado 98, 3 camarones de más, con lo cual entonces inmovilizamos aquí la pesca. Prohibido tirar, ni se le ocurra tocar la carga, tiene que volver a puerto y no sé qué, no sé cuánto. Entonces al día siguiente vuelve el inspector y dice, y vamos a medir otra vez los camarones de no sé qué. ¡Uy! Estos camarones los ha sustituido usted por otros más pequeños. Y dice, pues yo no lo he tocado. Porque había variado la medición y son seres vivos. Y además claro, entonces, según pierden humedad, pues resulta que se encogen un poco, yo qué sé. Bueno, el caso es que al hombre le empieza un calvario judicial donde le arruinan. Al final resulta que, por supuesto, queda absuelto, pero se ha gastado lo que no están los escritos en abogados. Nadie le devuelve ese dinero. Encima luego se entera de que el inspector que le había hecho eso se dedicaba a cobrar mordidas de gente por sus tareas de inspección. Bueno, pues nada, ni justicia, ni reparación, ni nada de nada. Que tenía una empresa, era un patrón de pequeño barco y ahora vive en una furgoneta, en una caravana. Eso mismo ocurre en España cotidianamente y no nos enteramos. Sí. El más conocido es aquel, ¿no?, del de hechos probados, el del documental de hechos probados, pero no es que ese hombre, pues que ha sido un caso ya clamoroso, que le han arruinado la vida, la han dejado sin nada y solo con deudas, ¿no? Pero es que no es el único. Es que eso ocurre constantemente. Bueno, en las sociedades occidentales modernas, pero el problema es que Estados Unidos, que la gente piensa que es la patria del capitalismo salvaje, y dices, no puede haber más regulaciones en Estados Unidos, es un infierno regulatorio. Claro. Más, sin abogados. Yo he visto cosas en Estados Unidos, yo trabajo en una empresa norteamericana, y de repente te dicen, oye, nos ha llegado una reclamación de no sé qué, y dice, paga. ¿Y tú qué? Paga. Pero si es que no he hecho nada mal. Ya. Y te dice el abogado, atención a esto, es que yo te cuesto más. Entonces, hay ya industrias ahí que saben que se funciona así. Entonces
automatizan procesos y dicen, oiga, usted ha infringido el código 5... y ¿cómo? Y te ponen formularios ya automatizados para que sueltes la pasta. Y entonces tú dices, de repente dices, ¿qué coño voy a soltar la pasta? Pero si yo no he hecho nada. Y tú dices, pero además incluso puedes demostrar, oye, que no he hecho nada. Y te dicen los abogados, que pagues, porque como este tipo te lleve, yo te cuesto más. Claro, y tú dices, terminas. se acabó. Hay otro libro, Luis, que no quiero empezar a leer. Se llama Taxocracy. Porque habla del criminal régimen de impuestos que hay en Estados Unidos, repito. O sea, no en Cuba, en Estados Unidos. Sí, por eso y aquí se ha copiado lo peor en Europa, las asfixias impositivas. Y luego, encima te vienen los ministros diciendo, los ministros, no hay deber patriótico más alto que pagar impuestos. Perdóname, encima, un ministro, uno de los que viven protegidos de los peores desmanes fiscales de España, me viene aquí a mí a decir el qué. Y luego, claro, te vienen los chavales de Andorra. ¿Sabes dónde empieza todo esto, Mario? Es que el momento en el que las ideas sucumben. Porque aquí no hay un problema, en general en la política ahora mismo es un problema de ideas. Aparte de corrupción. Es decir, ¿por qué el Partido Popular es como es? Porque no tiene ideas. Es decir, la gran tragedia del Partido Popular para los votantes que todavía les siguen votando y creen que es la única opción es que no tiene ideas. En Estados Unidos lo que tú comentas empieza esa aberración, empieza con Lyndon B. Johnson, con aquella idea de la gran sociedad. Es decir, es el momento, es la década del diablo, es decir, es de la hiperregulación. O antes, el New Deal, porque ¿y por qué os creéis? No, ahí arranca, pero digamos, donde llegamos al disparate regulatorio es con Lyndon. Pero fíjate, la década de los 70 es verdaderamente el suicidio de Estados Unidos. Pero ¿sabéis que significativísimamente, ¿sabéis cómo han llamado al plan verde New Green Deal? New Green Deal? ¿Y cuál es el plan que han comprado en Europa? Exactamente ese, que nos va a matar. Que nos va a matar. No, ya nos está matando. Y está cerrando un montón de empresas, etcétera. Y encima tenemos que escuchar las basuras de es el negacionismo climático y es el no sé qué y es el no sé cuánto. No, tenemos ahí un gravísimo problema porque además ya se ha perdido toda referencia. Las sociedades modernas son muy complejas y ha desaparecido el vínculo que antes supuestamente existía y que legitimaba los estados modernos, que es, mira, para que no nos matemos tiene que haber una fuerza central que ponga orden y además hay una serie de labores que se tienen que hacer en común y entonces para esto habrá que pagar unos impuestos. Sí. Entonces, pero para que quede todo claro, los impuestos tienen que ser pocos y claros. Este impuesto va para esto, este impuesto va para el otro. Desapareció todo eso. O sea, ahora la gente de repente ha normalizado que hay una cosa que se llama céntimo sanitario, que es que echas gasolina y con eso pagas tiritas. Pero coño, pero si es que eso no puede ser. No, lo malo es que o sea, ya eso sería suficientemente malo, pero encima no pagas las tiritas, lo que pagas son las mordidas de las mascarillas de Aldama. Bueno, no. Y los costes administrativos del Leviatán, que entonces de repente dices, alguien me puede decir que, y por eso hemos visto ahora muchas fundaciones, ONGs, etcétera, que están en el punto de mira, ¿no? Y dicen, oye, que ¿vosotros qué sois? Nosotros hemos venido a ayudar, muy bien. Dadme dinero. Bien, perfecto. Entonces de repente dices, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora cómo va? Y dice, pues mira, ayuda destinado 100 pesetas, 100 euros de 100.000. Y los demás en gastos de administración. En gastos de gestión. Gastos corrientes. Claro, entonces, fuera. ¿Y cómo desmantelas eso? Que el problema es cómo desmantelas eso. Y hay un mecanismo de corrupción del sistema, que es que hay un montón de gente viviendo eso. Entonces te van a decir, ¿y me quedo yo sin trabajo? Y muy poca gente dice, pues sí, te quedas sin trabajo. Mira, has dicho una cosa antes que es brutal. Lo del PP no tiene ideas. Es que hay veces que hay algo peor, que es tener ideas y morir con ellas. En el libro que estoy contando y en el ejemplo que ha puesto Luis, ese señor, ¿sabes por qué se arruina? Porque decide litigar. Claro.
porque decide litigar, porque dice, yo no he hecho nada malo y a mí me están condenando. Y acaba viviendo Mario, en una caravana, Mario, me porque refiero... el tipo dice, y le dice a la mujer, ¿te acuerdas, Luis? Y dice, tienes razón, adelante. Tienes razón, adelante, y te arruinas. Mario, pero tú, cuando decimos ideas, nos podrá gustar o no, y es un sinvergüenza y es lo que todos sabemos. Pero oye, Pedro Sánchez vende los suyos ecologismo, feminismo, es decir, que luego es un timador y luego es un sinvergüenza, evidentemente. Pero tiene eso. ¿Qué tiene el PP? Suyo. ¿Qué ideas tiene? Porque política, ya sabemos que la política y la gestión, que luego está por ver que sean buenos gestores, está muy por ver. Como una época en la que presumían de ello, ha pasado mucho tiempo y de repente nos encontramos con que la gestión tampoco es que sea maravillosa de esta gente. Que le pregunten a los valencianos. Que se lo pregunten a los valencianos, por ejemplo. Es decir, eso es gestión, ¿no? Y entonces nos encontramos con que hay un vacío completamente de ideas. Es decir, seguimos, de alguna manera, el Partido Popular sigue en esa cuestión de que no hay que meterse en política, ¿vale? Entonces, ¿qué se dedica? Pues simplemente a usufructuar la que existe, la que está vigente, la que se ha impuesto. En Bruselas está von der Leyen defendiendo el gamusino de no sé dónde, allá estamos nosotros. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay una cuestión relacionada, y tú lo has dicho. Hay mucha gente dependiente de la política. Tú mira los currículums, por ejemplo, de los think tanks medioambientales que están subvencionados por la Comisión Europea. Tú mira todos los currículums de la gente que está ahí. No sirve ni para tomar puros chupatintas. Han estudiado economía en no sé dónde, pero no han trabajado nunca en nada realmente, decir, sí, pero a ras de suelo. Pero desciéndelo más. Mira, yo me acuerdo de a mí, que no se me va a olvidar, siendo muy joven yo qué sé, que tendría 20 y pico años. ¿Pero has visto el currículum, perdona, has visto el currículum de Teresa Rivera? Sí, pero da igual, pero digo, lo peor de todo... Es espectacular que eso pueda estar controlando un ser comisario de nada. Pero lo peor es cuando eso penetra en la sociedad. Por ejemplo, mira, yo recuerdo... La sociedad es la sociedad de la acreditación. No, tenía 20 y pico años. Y me encuentro en la calle a un amigo. Digo, ¿qué tal? Dice, pues mira, joder, que me he quedado en el paro y no sé cuánto. Digo, joder, lo siento mucho. ¿Y qué tal? Bueno, no, bien. Y estoy aquí preparándome unas oposiciones y tal, y hasta entonces... La idea que me estaba lanzando este chico, o sea, estaba yo más preocupado que él. Segundo, estaba yendo a los gimnasios públicos. Hay gimnasios en Madrid públicos que son mejores que los privados, de instalaciones, literalmente. Y tercero, descuentan que tú, ¿para qué te vas a poner a trabajar si van a trabajar por ti? Hay muchísima gente que hace esto, y los cálculos en España hoy en día, cuando te dicen, antes que se hacía, voy a la función pública porque es el refugio, y tú dices, vale, ganaré menos, pero el puesto es fijo. En España ni siquiera se cumple eso ya. En España la función pública está mejor pagada que la privada. Bueno, pues me dices cómo desmantelas ese sistema que se basa en funcionarizar y en burocratizar toda la actividad. Sí, dejando que quiebre. Ah, sí, claro. Bueno. A votar. Vente a votar eso. Que no dimite Lobato. No, sí que hablará. Había avanzado la cadena COPE, pero no. Lobato dice que ni de palo, antes morir que dimitir. Pues si es capaz de testificar ante el juez y reafirmarse y no dimitir, ole. También te lo digo. Don Guillermo, ¿qué dicen nuestros oyentes? Don Luis del Pino, traemos la voz de los oyentes. Primero, lo más importante, entregar la chocolatina de nuestros chocolates Matías López, chocolate negro 100% puro venezolano. Entonces le preguntamos a los oyentes en el chat de YouTube cuál ha sido su tertuliano favorito. Tengo que decirle que ha habido opiniones encontradas, muchos votos por Mario Noya, también por don Javier Venegas, y al final se decidió por un voto. ¿Quién fue el tertuliano favorito? Y fue don Mario Noya. No sé si ustedes quieran compartirlo, si quieran... No, me parece bien porque yo ya tengo 60-40. Yo quiero que esa tableta se la quede el señor Guillo. Hombre. Porque está de vuelta de sus vacaciones, necesitamos que tenga energía, y yo le voy a ceder a don Guillo
esta tableta deliciosa. Un premio honorífico, Sí, ¿no? bueno, Por además, su labor. Eso es, y no, y porque es que Aquí lo tenemos. me ha traído un café colombiano maravilloso, así que vamos a hacer ese quid pro quo. O podemos dividirlo, Mario, para que usted disfrute ese café colombiano Perfecto. con un chocolate negro 100% puro venezolano. Recordemos que para las personas interesadas en los chocolates Matías López pueden acceder a la página www.chocolatesmatiaslopez.es. Chocolate 100% puro venezolano. Se lo entrego, hago la entrega oficial. Muchísimas gracias. Ha quedado registrado. Ha quedado registrado. aquí. Ahora se devolverá. Pero bueno, hemos preguntado a... Yo creo que debería irse don Mario Noya a dejar constancia ante notario, que luego nunca se sabe. Eso. Sí, o hacer una foto y meterlo en el WhatsApp y mandárselo a alguien. Primero en Radio Libertad. A Lobato le gusta el chocolato, yo no digo eso. Le gusta el chocolate. Está inspiradísimo. Es un juglar. Tenemos un juglar. Pero nuestros seguidores en Radio Libertad y en nuestro YouTube de Radio Libertad y en nuestra cuenta de X son notarios de la actualidad. Ellos siguen a detalle todo lo que está pasando y por eso les hemos preguntado qué le parece que Alberto Núñez Feijóo sea el primer líder del Partido Popular en asistir a un congreso de la UGT. Hemos tenido varios comentarios, por ejemplo, 20.1 nos escribe: Feijóo siempre será el muchacho que votó al PSOE en las elecciones del 82, según propia confesión. No es de derechas, sino socialdemócrata y jamás saldrá de ahí. También nos escribe en Twitter Silvino García: no me gusta, pero me parece lógico que el primer representante de la izquierda moderada en España vaya a este tipo de actos. El PP ya solo engaña a quien quiere dejarse engañar. También nos han escrito en la comunidad de YouTube de Radio Libertad, nos escribe @Gnosis1055, dice: está clarísimo, va para promocionar el marisco gallego entre la cúpula de la UGT, todos sabemos que son grandes consumidores. Y en el chat de YouTube en Radio Libertad también nos escribe Marta Iturralde Navarro, que nos dice: así nos va en este país con esta casta política tan ruin, rastrera y bochornosa. Y por último, Dri Reparaciones STR escribe: Feijóo busca votos de la izquierda y no se da cuenta que los suyos los perderá. Entonces, en esta encuesta, en esta pregunta, les preguntamos qué les pareció que Feijóo acudiera sea el primer líder del Partido Popular en acudir al Congreso de la UGT, y tenemos 4 opciones en la encuesta que publicamos tanto en Twitter como en YouTube. La primera opción: bien, institucionalidad. La segunda: se ríe de sus votantes. La tercera: promociona al marisco. Y la cuarta: me aburre Feijóo. ¿Qué? ¿Por cuál habéis votado vosotros? Yo casi la cuarta. Le aburre Feijóo. Me aburre Feijóo, eso está bien. Bueno, vale. Promociona el marisco, me quedo yo. Promociona el marisco. Bueno, la respuesta ganadora fue: se ríe de sus votantes con un 52%. Después, me aburre Feijóo con un 33%. La respuesta de don Mario Noya: promociona el marisco, 12%. Y bien, institucionalidad, hubo un 3% de personas que dice solo que un 3% ha votado. Un Que 3%. le Hay un parece 3% bien, ¿no? que es, digamos, sale mucho. inasequible. Sí. Al desalento. Bueno, tremendo. Lobato dice que no dimite, denuncia un linchamiento por parte de miembros del PSOE, dice, arremete contra el PSOE, dice: se intenta hacer creer que el malo es precisamente quien intenta no hacer las cosas mal. Bueno, pues está esto poniéndose muy interesante. Pues mira, yo, a pesar de que ha hecho algunas cantadas gordas, este hombre no es de lo peor y por lo menos está demostrando tener valor. Sí, así es. Mucho más que todo el resto de sus compañeros militantes, ahora mismo. Bueno, esperemos que sea el primero de muchos que digan: hasta aquí hemos llegado. Igual hombre". por ahí rompe, o sea, nunca se sabe por dónde empieza a romper una presa. Puede ser, bueno. Exacto, no, evidentemente. Ya hay prensa palmera diciendo: lo de Lobato es intolerable. Sí. O sea, es decir, defender la mínima dignidad de Bueno, ese el es el que- gran problema. es intolerable. No, claro, es que es brutal. Los mecanismos de las mafias de que cometas un crimen para entrar están pensados para algo. Y yo lo he comentado muchas veces. ¿Cuál fue el gran límite de crecimiento de María San Gil, el PP, del heroico PP vasco? Precisamente eso.
que ellos vivían peor, que ellos arrostraban las consecuencias de no ceder ante los criminales y ante los recogenueces, y en su entorno inmediato, eso en vez de generar emulación, generaba rechazo. Decía, este no quiere agacharse, este no quiere claudicar, me deja a mí mal. someter, me deja mal, le castigo. le odio. Claro, pues igual estos. Deja en evidencia. Bueno, muchísimas gracias, don Guillermo Díaz, por traernos la voz de los oyentes. Perdón, por ser la voz de los oyentes. Muchísimas gracias, don Javier Venegas, por estar placer, aquí un Luis. día más. Muchísimas gracias, don Mario Noya. Y gracias a los que nos han enviado su opinión.